Han pasado 30 años persiguiendo dinero, poder, éxito, hasta que una noche de diciembre, camino a cerrar un negocio de 15 millones, mi auto se detuvo frente a una madre y su hijo durmiendo en la calle. El niño me miró con ojos que conocían demasiado sufrimiento para sus 5 años y me hizo un pedido que destroza. Señor, ¿puede avisarle al Papá Noel que queremos una casa? Cuando llueve no tenemos dónde dormir y mi mamá se enferma. En ese momento entendí algo brutal. Había construido un imperio mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Tú también pasas de largo? ¿Desde dónde estás? Mirando esto. Esta es la historia de cómo salvar a otros me salvó a mí mismo. Suscríbete y deja tu like si te gustó esta historia. La ciudad brillaba con luces navideñas mientras Marcos Herrera ajustaba su corbata italiana en el espejo retrovisor del Mercedes. La reunión de las 7 en punto determinaría si cerraba la adquisición de 15 millones que llevaba 6 meses negociando. Sergio Rivas, su socio, había llamado 3 veces confirmando que los inversionistas estaban impacientes. Señor Herrera, hay tráfico en la avenida principal, informó Roberto, su chofer. Tomaré el desvío por las calles residenciales. Marcos asintió sin levantar la vista del celular, respondiendo correos que no podían esperar. A sus 38 años había construido un imperio de consultoría empresarial desde cero. Oficinas en 5 ciudades, 120 empleados, contratos con las corporaciones más grandes del país, el éxito que muchos soñaban, pero pocos alcanzaban. El auto redujo velocidad en una calle estrecha, decorada con guirnaldas luminosas. Marcos levantó la vista, molesto por la demora, cuando su mirada se cruzó con algo que lo hizo detener el mundo. Una mujer joven, tal vez 25 años. Estaba sentada en la acera con un niño pequeño acurrucado contra su pecho. 2 bolsas de basura rotas contenían lo que parecía ser todas sus pertenencias. El niño sostenía un perro de peluche tan gastado que apenas se distinguía su color original. Continúe, Roberto, ordenó Marcos mecánicamente, volviendo al celular. Pero entonces el niño levantó la cabeza y sus ojos se encontraron directamente con los suyos a través del vidrio polarizado. Había algo en esa mirada. No era súplica ni lástima. Era reconocimiento puro, como si el niño pudiera ver directamente a través de todas las capas de éxito y dinero hasta llegar al vacío que Marcos escondía. Deténgase, susurró Marcos. Señor, he dicho que se detenga. Roberto frenó abruptamente. Marcos abrió la puerta sin pensarlo. Como si su cuerpo actuara independiente de su mente racional, que gritaba que llegaría tarde, que perdería el negocio, que esto no era su problema. El niño lo miró con curiosidad mientras Marcos se acercaba. La madre intentó levantarse, pero estaba claramente débil. Disculpe, señor, no queríamos molestarlo, dijo ella con voz ronca, tosiendo. Adrián, ven aquí. El niño, sin embargo, no se movió. Sostuvo su peluche más fuerte y preguntó con la seriedad absoluta que solo un niño puede tener. ¿Usted conoce al Papá Noel? Marcos parpadeó descolocado. ¿Qué? Adrián. No molestes al señor. La madre tiró suavemente del brazo del niño, pero él insistió. Es que necesito pedirle algo muy importante, pero no sé cómo encontrarlo. Mamá dice que vive muy lejos. Algo en el pecho de Marcos se apretó. Se arrodilló en el pavimento frío manchando su traje de $3,000. ¿Qué quieres pedirle? Los ojos del niño brillaron. Una casa para que cuando llueva no nos mojemos y mamá no se enferme. Ella tose mucho en la noche y yo no sé qué hacer. El mundo de Marcos se detuvo. No era el pedido lo que lo golpeó, sino la forma en que lo dijo. Sin drama. Sin exageración, solo un hecho simple y devastador. Un niño de 5 años preocupándose porque su madre tosía, pidiendo lo más básico que cualquier ser humano merecía. ¿Hace cuánto están aquí? Preguntó Marcos, su voz más áspera de lo que pretendía. La madre tosió de nuevo antes de responder: 3 meses, señor. Perdí mi trabajo en la fábrica textil cuando cerraron la línea de producción. El edificio donde rentábamos fue vendido y sin empleo fijo nadie quiso alquilarnos.
El dinero que tenía ahorrado se acabó y su voz se quebró. No tengo familia. El padre de Adrián nunca supo que existía. Desapareció antes de que yo supiera que estaba embarazada. Roberto tocó la bocina discretamente. Marcos lo ignoró. ¿Han comido hoy? La mujer vaciló. El niño respondió por ella. Mamá me dio su pan. Dijo que no tenía hambre, pero yo sé que mentía. Marcos sintió algo quebrarse en su interior. En su bolsillo, el celular vibró insistentemente. La reunión. Los 15 millones. Los inversionistas esperando. Se puso de pie y marcó un número. Marcos, ¿dónde estás? La voz de Sergio sonó tensa. Cancela la reunión. ¿Qué? ¿Estás loco? Son 15 millones. Cancélala. Di que surgió una emergencia familiar. No tienes familia, Marcos. ¿Qué demonios te pasa? Marcos miró al niño que lo observaba con esperanza pura. Acabo de encontrarla. Colgó antes de que Sergio pudiera responder y extendió la mano hacia la madre. Me llamo Marcos Herrera y si me permiten, me gustaría ayudarlos. La mujer retrocedió instintivamente. No queremos limosna, señor. No es limosna. Es algo que debía hacer hace mucho tiempo y no supe cómo. Marcos se sorprendió de la honestidad en sus propias palabras. Por favor, déjenme ayudar. El niño tiró de la manga de su madre. Mamá, él conoce al Papá Noel. Lo veo en sus ojos. La madre miró a Marcos durante un largo momento buscando en su rostro algún indicio de engaño o malas intenciones. Lo que vio debió convencerla porque sus hombros se relajaron ligeramente. Me llamo Aurora Castillo y este es mi hijo Adrián. Mucho gusto, Aurora. Adrián. Marcos se volvió hacia el auto. Roberto. Ayúdame con las bolsas. Pero, señor, el tapizado, Roberto. Marcos usó un tono que no admitía discusión. Las bolsas. Ahora. Mientras Roberto, claramente incómodo, colocaba las pertenencias en él. Maletero, Marcos ayudó a Aurora a levantarse. Estaba más débil de lo que aparentaba, apoyándose pesadamente en su brazo. Adrián se aferró a su peluche y a la mano libre de su madre. ¿A dónde vamos? Preguntó Aurora con voz temblorosa. Marcos no lo sabía. No había planeado nada de esto, pero al mirar al niño que ahora sonreía por primera vez, algo en él simplemente supo la respuesta correcta. Primero a cenar. Después vamos a encontrarles un lugar donde puedan dormir sin preocuparse por la lluvia. Mientras el Mercedes se alejaba de esa calle decorada con luces navideñas. Marcos miró por el espejo retrovisor. Vio el espacio vacío donde momentos antes una madre y su hijo habían estado sentados, invisibles para el resto del mundo, invisible como él había sido durante años, escondido detrás de trajes caros y cuentas bancarias que nunca lo llenaban realmente. El celular vibró de nuevo. Sergio, probablemente furioso. Los inversionistas definitivamente molestos. 15 millones de dólares desapareciendo porque Marcos había decidido detenerse por una familia que no conocía. Pero mientras Adrián se acurrucaba contra el asiento de cuero, maravillado por la suavidad. Y Aurora cerraba los ojos con alivio por primera vez en meses, Marcos sintió algo que no experimentaba desde que era niño. Sintió que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Y por primera vez en 30 años no tenía absolutamente ninguna idea de qué pasaría después. El centro comercial resplandecía con decoraciones navideñas cuando Marcos guió a Aurora y Adrián hacia el interior. Los guardias de seguridad los miraron con desconfianza evidente. Una mujer en ropa raída, un niño con un peluche sucio, escoltados por un hombre en traje de diseñador. La escena no encajaba en su mundo pulido de consumismo. Primero, ropa, anunció Marcos dirigiéndose hacia una tienda departamental de alto nivel. Aurora se detuvo en seco. Señor Herrera. Esto es demasiado caro. Hay tiendas más accesibles. Marcos, llámame Marcos. Él sonrió con gentileza y confía en mí.
La vendedora, una mujer de mediana edad con maquillaje perfecto. Los recibió con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Su mirada se deslizó sobre la ropa de Aurora con apenas disfrazado desprecio. ¿En qué puedo ayudarlos? La pregunta sonó más como: ¿qué hacen aquí? Marcos sacó su tarjeta negra y la colocó sobre el mostrador con un golpe seco. La expresión de la vendedora cambió instantáneamente. Necesitamos un guardarropa completo para la señora y el niño. Ropa casual, formal, ropa de dormir, zapatos, abrigos, todo. Por supuesto, señor. La vendedora casi tartamudeó, sus ojos fijos en la tarjeta sin límite de crédito. Enseguida los atiendo. 2 horas después habían gastado más de $3,000. Adrián giraba frente al espejo con jeans nuevos y una sudadera azul que lo hacía verse como cualquier otro niño de clase media. Aurora llevaba puesto un conjunto sencillo pero elegante, pantalones oscuros y una blusa color crema que le devolvía algo de dignidad visible. No sé cómo vamos a pagarle esto, murmuró Aurora mientras Marcos firmaba el recibo. No tienen que pagarme nada. Eso no está bien. No somos caridad. Marcos la interrumpió suavemente. No lo es. Créeme cuando te digo que ustedes me están dando algo mucho más valioso de lo que yo les estoy dando. Aurora lo miró confundida, pero Adrián tiró de la manga de Marcos. Tengo hambre. El restaurante que Marcos eligió estaba en el último piso del centro comercial. Luces tenues, mesas con manteles blancos, precios que harían palidecer a la mayoría. El maitre los guió a una mesa junto a la ventana con vista a la ciudad iluminada. Adrián estudió el menú con ceño fruncido, claramente sin entender la mitad de las palabras. ¿Qué es risotto? Es como arroz especial, explicó Marcos. ¿Te gustan las hamburguesas? Los ojos del niño se iluminaron. Sí. Una hamburguesa gourmet para el joven. Marcos le dijo al mesero. Aurora. Ella miró los precios y palideció. Solo un plato de pasta simple, por favor. Marcos la estudió por un momento, viendo cómo sus manos temblaban ligeramente. 2 filetes con verduras asadas, le dijo al mesero. Y una ensalada César para empezar. No tengo tanta hambre. Aurora. Marcos se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida completa? Ella desvió la mirada. Adrián respondió en su lugar, hace muchos días. A veces mamá me da toda su comida y dice que ya comió, pero yo sé que miente. Aurora cerró los ojos avergonzada. Marcos sintió un nudo en la garganta. Cuando llegó la comida, observó cómo Adrián devoraba su hamburguesa. Con la desesperación de quien no sabe cuándo volverá a comer así. Aurora comía lentamente como si su cuerpo hubiera olvidado cómo procesar una comida real. Entonces Marcos comenzó intentando llenar el silencio. Cuéntame sobre ti. ¿Siempre trabajaste en la fábrica textil? Aurora tomó un sorbo de agua antes de responder. No, estudié un año de diseño de modas, pero tuve que dejarlo cuando quedé embarazada. El papá de Adrián desapareció cuando se enteró. Mi madre ya había fallecido y mi padre, bueno, me echó de casa cuando supo que estaba esperando. Su voz era monótona. Como si hubiera contado la historia tantas veces que ya no le dolía. Pero Marcos podía ver el dolor enterrado en sus ojos. La fábrica me dio una oportunidad, continuó. No era diseño. Pero era trabajo honesto. Cosía ropa de niños en línea de producción, 12 horas al día, 6 días a la semana, pero pagaba el alquiler y podía alimentar a Adrián. ¿Y cuándo cerraron? No hubo aviso. Un día llegamos y las puertas estaban cerradas. Un letrero decía que habían trasladado la producción a otro país donde la mano de obra era más barata. Aurora rió amargamente. 200 mujeres en la calle de un día para otro. Adrián había terminado su hamburguesa y ahora jugaba con las servilletas haciendo figuras. Marcos lo observó viendo la inocencia que aún persistía a pesar de todo lo que había vivido. Intenté conseguir otro trabajo.
Aurora continuó, pero sin título, sin referencias frescas, sin una dirección fija, se encogió de hombros. El dinero que tenía ahorrado se fue en 2 meses. El dueño del edificio vendió y el nuevo propietario quería inquilinos más estables. Nos quedamos en un refugio por un tiempo, pero había violencia, drogas. No era lugar para un niño. Así que preferí la calle. Mamá es muy valiente, declaró Adrián sin levantar la vista de sus servilletas. Me cuida siempre. Cuando hace frío me da toda la cobija. Marcos tuvo que tomar un momento. Antes de poder hablar. Eres una madre increíble, Aurora. Ella se limpió los ojos rápidamente. Solo hago lo que cualquier madre haría. No. Marcos negó con la cabeza. No todas lo harían, créeme. Después de cenar, Marcos hizo una llamada mientras Aurora y Adrián esperaban en el lobby del centro comercial. Alicia Flores, su secretaria, respondió al primer tono. Alicia, necesito que me consigas algo urgente. El señor Herrera finalmente necesita mi ayuda. Había un tono de diversión en su voz. Alicia llevaba 10 años trabajando para él y era la única persona que se atrevía a bromear. Sergio me llamó diciendo que cancelaste una reunión de 15 millones. Está considerando hacerte un examen psiquiátrico. Probablemente debería. Marcos admitió. Necesito un apartamento. 2 habitaciones en una zona decente. Para esta noche. Hubo un silencio. Señor Herrera, es urgente, Alicia, una emergencia. Entendido. Dame 15 minutos. Cuando Marcos regresó, encontró a Adrián. Dormido en el regazo de Aurora, el peluche gastado apretado contra su pecho. Aurora acariciaba el cabello del niño con una ternura que hizo que algo en el pecho de Marcos se apretara. Mi secretaria está consiguiendo un lugar para que duermas esta noche, dijo suavemente. Aurora levantó la vista, sus ojos brillantes. No entiendo por qué está haciendo esto. Yo tampoco. Admitió Marcos honestamente. Pero siento que debo hacerlo y mañana y pasado mañana la voz de Aurora tembló. No puedo depender de la bondad de extraños para siempre. No es justo para Adrián criar a un niño así. Entonces no dependerás de mí para siempre. Marcos se sentó junto a ella. Pero déjame ayudarte a ponerte de pie. Después caminarás sola. ¿Por qué? Marcos pensó en la reunión cancelada. En los 15 millones que probablemente había perdido en la vida que había construido llena de éxito vacío. Pensó en su propio padre trabajando 16 horas al día solo para poner comida en la mesa. En su madre cosiendo hasta la madrugada para comprarle cuadernos escolares, en el empresario que le dio la oportunidad a su padre que cambió todo. Porque hace 30 años alguien ayudó a mi familia. Cuando lo necesitábamos. Dijo finalmente y he pasado todo este tiempo acumulando riqueza, olvidando que también tenía la responsabilidad de distribuirla. Aurora no dijo nada, pero algo en su expresión se suavizó. El celular de Marcos sonó. Alicia, aparte Hotel Las Magnolias, Suite 412, reservado por 2 semanas mientras encuentras algo más permanente. Las llaves están en recepción. Gracias, Alicia. Te debo una. Me debes varias, señor Herrera, pero ¿quién lleva la cuenta? Cuando llegaron al aparthotel, un edificio moderno en un barrio tranquilo, Aurora se quedó paralizada en él. Lobby. Mármol blanco, plantas decorativas, personal uniformado que lo saludó con respeto genuino. La suite tenía 2 dormitorios, una sala de estar, cocina pequeña y baño completo. Adrián despertó cuando entraron y se quedó boquiabierto. «¿Esto es de verdad?», susurró. «Es de verdad», confirmó Marcos. «Y es suyo por las próximas 2 semanas». Aurora caminó lentamente por él. Espacio tocando las paredes como si no pudiera creer que fueran sólidas. Se detuvo frente a la ventana que daba a la ciudad iluminada. Cuando se volvió, las lágrimas corrían libremente por su rostro. «No sé qué decir». «No digas nada». Marcos se dirigió hacia la puerta. «Descansen. Mañana pensaremos en el siguiente paso». «Señor Marcos».
Adrián corrió hacia él abrazándole las piernas. Gracias por avisarle al Papá Noel. Marcos se arrodilló y abrazó al niño. De nada, campeón. Duerme bien. Mientras conducía de regreso a su penthouse vacío, Marcos encendió el celular que había estado ignorando. 23 llamadas perdidas de Sergio. 12 mensajes furiosos. 3 correos de los inversionistas retirando su oferta. Había perdido el negocio de 15 millones. Debería sentirse devastado. En cambio, todo lo que podía pensar era en Adrián durmiendo en una cama real por primera vez en 3 meses. En Aurora, finalmente segura del frío y la lluvia. Marcó el número de Sergio. ¿Tienes idea de lo que acabas de costar a la empresa? Sergio explotó antes de que Marcos pudiera hablar. Lo sé, lo sé. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? 15 millones, Marcos. ¿Qué emergencia familiar podría valer eso? Encontré a una madre y su hijo durmiendo en la calle. Estaban muriendo de hambre y frío. Hubo un silencio largo. ¿Y qué tiene eso que ver contigo? Todo, respondió Marcos simplemente. Tiene todo que ver conmigo, con nosotros, con cualquier persona que tenga más de lo que necesita, mientras otros no tienen nada. Dios mío, te has vuelto loco. Tal vez acabo de volver a la cordura por primera vez en décadas. Marcos colgó y se quedó mirando las luces de la ciudad desde su ventana del piso 25. Abajo, en algún lugar, otras personas dormían en las calles. Otros niños pedían imposibles. Otras madres mentían sobre tener hambre para alimentar a sus hijos. Y él había pasado 30 años ignorándolos, construyendo muros de éxito para no tener que mirarlos. No más tomó su laptop y comenzó a escribir un plan, un proyecto, algo que todavía no tenía forma clara, pero que pulsaba con urgencia en su pecho. Si había perdido 15 millones por ayudar a una familia, entonces usaría el resto de su fortuna para ayudar a 100 más, a 1000, a todas las que pudiera. Era hora de convertir el dinero en algo que realmente importara. Era hora de construir algo que valiera la pena. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad que transformó radicalmente la vida de Aurora y Adrián. Marcos se lanzó a la tarea de reestructurar sus existencias con la misma determinación que antes aplicaba a sus negocios millonarios. El primer paso fue atención médica. Llegó al apartotel al amanecer del día siguiente con Alicia Flores, quien había aprendido a no cuestionar las decisiones repentinas de su jefe. Buenos días. Marcos tocó suavemente la puerta de la suite. Aurora abrió, todavía en pijama prestado, con ojos hinchados de haber llorado durante la noche. No de tristeza, explicó, sino de alivio tan abrumador que no sabía cómo procesarlo. Necesitamos ir a una clínica, anunció Marcos. Esa tos no suena bien. No puedo pagar. Ya está arreglado. Vamos. La Clínica Esperanza era un establecimiento privado de alta gama. La doctora Beatriz Sánchez, una mujer de 50 años con cabello gris recogido y ojos amables, examinó a Adrián primero. Está sorprendentemente bien considerando las circunstancias, comentó mientras revisaba los resultados de sangre. Bajo peso. Deficiencias vitamínicas, pero nada que no podamos corregir con buena alimentación y suplementos. Con Aurora fue diferente. La doctora Sánchez frunció el ceño mientras escuchaba su respiración. Revisaba sus análisis, tomaba su presión. Infección respiratoria avanzada, desnutrición severa, anemia profunda. Enumeró, señora Castillo, su cuerpo está al límite. Otro mes más en esas condiciones y estaríamos hablando de hospitalización seria, posiblemente neumonía. Aurora palideció. Marcos intervino, pero ahora que está en tratamiento se recuperará, ¿verdad? Con reposo. Medicamentos, alimentación adecuada y sin estrés. Sí. La doctora le entregó varias recetas. Nada de esfuerzos físicos durante al menos 2 semanas. Su cuerpo necesita sanar. Mientras salían de la clínica, Marcos notó cómo Aurora apretaba los papeles de las recetas con manos temblorosas. ¿En qué piensas?
En que si usted no se hubiera detenido esa noche, su voz se quebró. Yo habría muerto y Adrián habría quedado solo. Marcos no tenía respuesta para eso, excepto apretar suavemente su hombro en un gesto de apoyo silencioso. El siguiente obstáculo era la educación de Adrián. Marcos investigó las mejores escuelas de la zona y programó una visita al Colegio Horizontes Nuevos, una institución privada con reputación de excelencia académica y ambiente acogedor. La directora Isabel Méndez, una mujer de 60 años con cabello plateado y sonrisa genuina, los recibió en su oficina llena de plantas y libros. Entonces se dirigió directamente a Adrián. ¿Nunca has ido a la escuela antes? El niño negó con la cabeza, tímido. Pero mamá me enseñó las letras. ¿Puedo escribir mi nombre? ¿En serio? Muéstrame. Adrián tomó el lápiz que Isabel le ofreció. Y con letra temblorosa escribió. ADRIAN excelente. Isabel aplaudió. ¿Y sabes cuántos dedos tienes? 10. Adrián levantó sus manos. ¿Y si te quito 2? Adrián pensó contando mentalmente. 8. Isabel intercambió una mirada significativa con Marcos. Este niño es brillante. Su madre le ha enseñado bien con los recursos que tenía. Recorrieron las instalaciones, aulas luminosas con paredes llenas de trabajos de estudiantes, biblioteca con miles de libros, comedor espacioso, patio con juegos, cancha deportiva. Adrián miraba todo con asombro absoluto, como si hubiera entrado en un mundo de fantasía. ¿Y todos los niños vienen aquí todos los días?, preguntó incrédulo. Todos los días de lunes a viernes, confirmó Isabel. En la clase de primer grado, la maestra estaba leyendo un cuento. Los niños levantaron la vista cuando entraron, curiosos. Adrián se escondió detrás de Aurora. No tengas miedo. Isabel se arrodilló a su nivel. Estos niños serían tus compañeros. ¿Te gustaría conocerlos? Lentamente Adrián asintió. De regreso en la oficina, Isabel fue directa con Marcos y Aurora. Puedo matricularlo, pero necesito ser honesta con ustedes. Adrián es un niño inteligente, pero tiene lagunas educativas. Va a necesitar apoyo extra, paciencia y sobre todo, esta habilidad la tendrá. Prometió Marcos. Isabel lo miró penetrantemente. Señor Herrera, he visto muchos casos de filantropía bien intencionada que termina siendo más dañina que útil. Los niños necesitan consistencia, no gestos grandiosos que desaparecen. ¿Estás seguro de que está en esto a largo plazo? Marcos sintió el peso de la pregunta. Era la misma duda que lo había mantenido despierto las últimas noches. ¿Qué estaba haciendo? ¿Jugando al héroe? ¿Alimentando su ego con caridad? Miró a Adrián, quien ahora estudiaba un globo terráqueo en la esquina de la oficina con fascinación. Recordó esos ojos pidiéndole que avisara al Papá Noel. Recordó la promesa silenciosa que había hecho de no fallarles. Estoy seguro, dijo con firmeza. Entonces bienvenido, Adrián. Isabel sonrió. Empiezas el lunes. El siguiente desafío era encontrar vivienda permanente. Las 2 semanas del apartotel pasarían rápido y Aurora necesitaba un lugar estable para reconstruir su vida. Alicia, eficiente como siempre, había compilado una lista de apartamentos de 2 habitaciones en buenos vecindarios con escuelas cercanas. Visitaron 5 en 2 días. Aurora rechazó los primeros 4. Demasiado caros, insistía. No podía aceptar tanto. Marcos estaba perdiendo la paciencia cuando llegaron al 5. Era un edificio de clase media en un barrio tranquilo. 2º piso, balcón pequeño, cocina funcional, baño completo. 2 habitaciones modestas pero luminosas. Desde la ventana del dormitorio se veía un parque donde niños jugaban. Aurora susurró. Este es perfecto. ¿Estás segura? Los otros eran más grandes. Este es un hogar. Ella tocó las paredes pintadas de azul claro. Los otros eran casas bonitas. Este es un hogar. Adrián corrió por las habitaciones vacías, su risa resonando por primera vez con pura alegría.
Mamá, mira, tengo mi propio cuarto. Marcos negoció con el propietario un año de alquiler pagado por adelantado. Aurora protestó violentamente hasta que él le ofreció un trato. Te garantizo un año. En ese tiempo te pones de pie, consigues trabajo estable, ahorras. Después de un año tomas control del alquiler tú misma. Trato. Aurora evaluó sus opciones. Orgullo versus supervivencia de su hijo. No era realmente una elección. Trato. Lo siguiente fue amueblar el apartamento. Marcos insistió en que Aurora eligiera todo. Querían que fuera realmente su espacio, no algo impuesto por la caridad ajena. En la tienda de muebles Aurora se movía con cuidado calculado, comparando precios, eligiendo lo necesario versus lo deseado. Sofá, cama gris simple. Mesa de comedor de 4 sillas, cama matrimonial básica para ella, cama individual para Adrián. Adrián, sin embargo, se enamoró de un edredón de dinosaurios y una lámpara con forma de cohete. Marcos los agregó al carrito sin que Aurora pudiera protestar. Los niños necesitan magia, dijo simplemente. Agregaron almohadas coloridas, tapete suave para el cuarto de Adrián, cortinas que dejaban entrar luz pero daban privacidad, cuadros alegres para las paredes, juego completo de cocina, toallas, sábanas. La cuenta final superó los $4,000. Aurora casi se desmaya. Es demasiado. Es un comienzo, corrigió Marcos. Y créeme, he gastado más en cenas de negocios que no significaron nada. El día de la mudanza al apartamento nuevo, Marcos, Alicia y hasta él escéptico Sergio aparecieron para ayudar. Sergio había venido para ver personalmente la locura en la que Marcos se había metido, pero cuando vio a Adrián corriendo por el apartamento vacío gritando: «Esta es mi casa de verdad». Algo en su expresión se suavizó. «Son solo 2 personas, Marcos», murmuró mientras armaban la cama de Adrián. «No puedes salvar al mundo». «No estoy tratando de salvar al mundo». Marcos ajustó un tornillo. «Estoy tratando de salvar a esta familia. Después veremos qué más puedo hacer». Cuando todo estuvo en su lugar, Aurora se quedó en medio de la sala rodeada de muebles nuevos, cortinas colgando, cocina llena de comida que habían comprado en el supermercado. Se dejó caer de rodillas en el piso y lloró. No de tristeza, sino de un alivio tan profundo que su cuerpo no sabía cómo procesarlo, excepto a través de lágrimas. Adrián corrió a abrazarla confundido. «¿Por qué lloras, mami? ¿No te gusta?» «Me encanta, mi amor. Lloro porque somos felices». Esa noche, después de que todos se fueron, Marcos recibió una llamada de Aurora. Solo quería decir gracias. Su voz era suave. «Adrián está dormido en su cama nueva, abrazando su perro de peluche. Y el dinosaurio nuevo que le compraste. Y yo estoy sentada en mi cocina tomando té en mi apartamento. Hace 3 semanas dormíamos en la calle esperando que no lloviera. ¿Cómo se siente?» «Como un sueño del que tengo miedo despertar». «No es un sueño, Aurora. Es real y es tuyo». Después de colgar, Marcos se quedó mirando las luces de la ciudad desde su penthouse. Había gastado más en una semana de lo que gastaba normalmente en 3 meses. Había cancelado reuniones importantes, ignorado oportunidades de negocio, causado que Sergio cuestionara su salud mental y se sentía más vivo que nunca. Su celular sonó de nuevo. Número desconocido. «Señor Herrera. Soy Isabel Méndez del Colegio Horizontes Nuevos». «Directora, ¿pasó algo con Adrián?» «No, nada malo. Solo quería que supiera que el lunes será su primer día. Y señor Herrera, lo que está haciendo es hermoso, pero por favor tenga cuidado de no crear una dependencia que no pueda mantener. He visto niños devastados cuando la ayuda desaparece repentinamente. No desaparecerá. La vida es impredecible. Solo sea consciente del impacto que tiene para bien y para mal». Esa noche Marcos no pudo dormir. Las palabras de Isabel resonaban en su mente. ¿Qué pasaría si se cansaba de esto?
¿Si sus negocios colapsaban? ¿Si Aurora y Adrián se acostumbraban a depender de él y luego él fallaba? Pero entonces recordó la sonrisa de Adrián eligiendo su edredón de dinosaurios. Recordó a Aurora de rodillas, agradeciendo por una cocina básica. Recordó que 3 semanas atrás ambos dormían en la calle esperando no morir de frío. Cualquier cosa que pudiera darles ahora era más de lo que tenían antes. Y si realmente quería hacer esto bien, necesitaba un plan más grande que solo ayudar a una familia. Necesitaba una estructura. Una fundación, algo sostenible que pudiera ayudar a cientos, miles. Abrió su laptop y comenzó a escribir. Proyecto Fundación Horizontes Nuevos. Misión: proporcionar apoyo integral a familias en situación de calle. Visión: un mundo donde ningún niño tenga que pedir una casa al Papá Noel porque es su derecho básico. Valores: dignidad, autonomía, transformación real. Escribió hasta el amanecer, el plan tomando forma. Usaría parte significativa de su patrimonio personal. Buscaría donadores corporativos. Establecería alianzas con empresas para dar empleo. Construiría algo más grande que él mismo, algo que duraría incluso si él desaparecía. Porque Isabel tenía razón. Esto no podía ser sobre él jugando al héroe. Tenía que ser sobre cambio sistémico real. Cuando el sol salió, Marcos tenía 20 páginas de plan detallado. Lo envió a Alicia con una nota. Agenda reunión con abogados. Necesito crear una fundación. Urgente. 30 minutos después ella respondió. Su cita con psiquiatra es a las 3 de la tarde, Sergio insiste. Marcos rió a pesar de todo. Tal vez estaba loco, pero era la mejor locura que había experimentado. Su teléfono vibró con un mensaje de Aurora. Una foto. Adrián dormido con el uniforme escolar nuevo ya puesto sobre la pijama, tan emocionado por su primer día que se lo había probado antes de dormir. El mensaje decía: gracias por devolvernos la esperanza. Marcos guardó la foto, la primera de muchas que acumularía en los meses siguientes, documentando cada pequeña victoria, cada transformación, cada vida tocada. Esto ya no era solo sobre Aurora y Adrián, era sobre construir un mundo donde ningún niño tuviera que dormir en la calle. Y Marcos Herrera, el empresario que había pasado 30 años persiguiendo dinero vacío. Finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena vivir. El primer día de Adrián en el colegio fue una mezcla perfecta de nervios y emoción. Marcos insistió en acompañar a Aurora, argumentando que quería ver el momento histórico. En realidad, él estaba tan nervioso como el niño. Adrián se aferraba a la mochila azul nueva, el uniforme impecable, el cabello peinado cuidadosamente por su madre. Cuando llegaron a la puerta de la clase, se giró hacia Aurora con ojos enormes. ¿Y si no les gusto? Aurora se arrodilló ajustando su corbata inexistente. Imposible no quererte, mi amor. Eres maravilloso. La maestra, la señorita Patricia Delgado, una joven de 25 años con energía contagiosa, lo recibió con una sonrisa cálida. Adrián. Te estábamos esperando. Ven, te presento a tus compañeros. Adrián miró hacia atrás una última vez. Aurora le hizo una seña alentadora. Marcos le dio un pulgar arriba. El niño respiró profundo y entró. En el corredor Aurora se desmoronó contra la pared. Hice lo correcto. ¿Y si sufre? ¿Y si los otros niños son crueles? ¿Y si? Marcos la interrumpió gentilmente. Está bien tener miedo. Pero mira lo que lograste. Tu hijo está en una escuela real con maestros profesionales con oportunidades. Ya ganaste. Pero la victoria fue breve. Esa tarde, cuando Sergio Rivas apareció en la oficina de Marcos con expresión grave, todo cambió. Necesitamos hablar ahora. Cerraron la puerta de la sala de conferencias. Sergio puso un folder grueso sobre la mesa. La auditoría del trimestre. Los números no mienten. Marcos. Marcos abrió el folder.
Columnas de números rojos, pérdidas significativas, contratos cancelados, clientes descontentos. Has estado ausente durante 3 semanas. Sergio enumeró fríamente. Cancelaste la reunión de 15 millones. Después cancelaste la presentación con los inversionistas japoneses. Luego la conferencia en Miami, donde íbamos a cerrar 2 contratos más. Los clientes piensan que la empresa está en problemas, que estamos perdiendo el toque. Estoy construyendo la fundación. La fundación no paga los salarios de 120 empleados. Sergio golpeó la mesa. No mantiene las oficinas. No cubre los gastos operativos. Marcos, estamos sangrando dinero. Marcos estudió los números. Sergio tenía razón. En 3 semanas había descuidado completamente el negocio que le había tomado 15 años construir. ¿Cuánto tiempo tenemos? 6 meses tal vez. Si seguimos así, tendremos que empezar a despedir personal. Y una vez que empieza ese ciclo, Sergio negó con la cabeza. Has construido algo grande, Marcos. No lo destruyas por un complejo de Salvador. No es un complejo. ¿Es qué? ¿Tu propósito divino? Sergio sonó amargo. Mira. Admiro lo que hiciste por esa familia, de verdad, pero no puedes salvar al mundo destruyendo lo que construiste. 120 familias dependen de esta empresa para sobrevivir. ¿Qué pasa con ellas? Marcos no tenía respuesta. Esa noche intentó trabajar en el proyecto de la fundación, pero las palabras de Sergio resonaban. Tenía razón. Había estado tan enfocado en ayudar a Aurora y Adrián que había descuidado responsabilidades masivas. Su celular vibró. Aurora, ¿puedes venir? Adrián está. Necesito ayuda. Llegó al apartamento en 15 minutos. Aurora abrió la puerta con ojos rojos. Adrián estaba acurrucado en el sofá llorando silenciosamente. ¿Qué pasó? La escuela llamó. Hubo un incidente hoy. Resultó que durante el recreo un niño había empezado a burlarse de Adrián por ser el niño nuevo sin papá y por ser pobre antes. Otro niño defendió a Adrián, lo cual resultó en una pelea. Adrián no peleó, pero se quedó paralizado mientras otros niños gritaban. La directora dice que no fue culpa de Adrián, Aurora explicó. Pero él está devastado. Sigue preguntando si tiene que volver. Marcos se sentó junto a Adrián. Oye, campeón. Adrián se acurrucó más, escondiendo su cara. No quiero ir más. Los niños me odian. No te odian. Hay un niño cruel. Eso es diferente. Dijo que soy raro, que mi ropa es muy nueva, como si estuviera fingiendo, que todos saben que somos pobres. Marcos sintió rabia bullir en su pecho. Ese niño está equivocado. ¿Y sabes qué es lo más importante? Adrián lo miró con ojos llorosos. Que tú sabes la verdad, sabes que eres valiente. Inteligente, amable, sabes que tu mamá es una guerrera, sabes que ser pobre no define quién eres, la riqueza real está aquí. Marcos tocó el pecho de Adrián en cómo tratas a las personas. En tu corazón. Y ese niño con todo su dinero, es pobre en las cosas que importan. Adrián procesó esto lentamente. Tú también fuiste pobre cuando eras niño. Muy pobre. Había días que mi mamá y mi papá no comían para que yo pudiera hacerlo. Exactamente como tu mamá. ¿Y te burlaron todo el tiempo? Sí. Pero mira dónde estoy ahora. Las palabras de gente cruel solo tienen el poder que tú les des. Más tarde, cuando Adrián finalmente se durmió, Aurora le preparó té a Marcos en la cocina. Gracias por venir. No sabía a quién más llamar. Siempre puedes llamarme. Aurora lo estudió cuidadosamente. Estás cansado y no solo físicamente. Marcos suspiró. Mi socio me confrontó hoy. La empresa está en problemas. He estado tan enfocado en ustedes, en la fundación, que descuidé todo. Lo demás. Lo siento. Es mi culpa. No.
Marcos negó firmemente. No es tu culpa, son mis decisiones, pero necesito encontrar balance o todo se va a desmoronar. Entonces déjanos ir. Marcos levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Si ayudarnos está destruyendo tu vida, déjanos. Ya nos diste tanto, puedo encontrar trabajo, puedo alto. No voy a ningún lado. Pero incluso mientras lo decía, Marcos sentía el peso de la duda. ¿Podía realmente sostener todo esto? La empresa, la fundación, Aurora y Adrián. Los siguientes días fueron brutales. Marcos intentó reconstruir relaciones con clientes descontentos, asistir a reuniones que había cancelado, recuperar contratos perdidos, pero su corazón no estaba ahí. Cada vez que hacía una presentación de negocios pensaba en las familias que podría estar ayudando con ese tiempo. Alicia lo encontró un día dormido sobre su escritorio, rodeado de papeles de la fundación y reportes financieros de la empresa. Señor Herrera. Esto no es sostenible. Lo sé. Necesita elegir. O dedica tiempo completo a la empresa y contrata a alguien más para manejar la fundación, o vende la empresa y se enfoca en la caridad. No puede hacer ambas y hacerlas bien. Vender la empresa. Marcos nunca había considerado eso. Había sido su vida durante 15 años, su identidad, su orgullo. Pero cuando pensaba en que lo hacía sentir vivo ahora, no era cerrar contratos millonarios, era ver a Adrián en su uniforme escolar. Era recibir actualizaciones de Aurora sobre su curso de costura, era imaginar a cientos de familias teniendo la misma oportunidad. Necesito pensar. Esa noche Marcos visitó a sus padres por primera vez en meses. Su padre, ahora jubilado, y su madre pasaban los días en una casa modesta que Marcos les había comprado años atrás. Te ves terrible. Su madre comentó sirviendo café. Gracias, mamá. Muy reconfortante. Marcos les contó todo. La noche que conoció a Aurora y Adrián. La reunión cancelada, los últimos meses, los planes para la fundación, la empresa en problemas, la presión de Sergio, la imposibilidad de hacer todo. Su padre lo escuchó en silencio. Cuando Marcos terminó, el anciano se levantó y fue a su cuarto. Regresó con una caja vieja. Adentro recortes de periódico amarillentos. ¿Recuerdas cuando te conté sobre el hombre que ayudó a nuestra familia? Don Roberto, el empresario que te dio trabajo. Don Roberto me dijo algo que nunca olvidé. Dijo Héctor, algunas personas nacen para acumular riqueza, otras nacen para distribuirla. Los verdaderamente sabios hacen ambas, pero saben cuál es más importante. Su padre sacó uno de los recortes, una foto de Don Roberto inaugurando un centro comunitario, otro de él en una escuela que había fundado, otro en un hospital que había financiado. Don Roberto era multimillonario, continuó su padre, pero vivía en una casa simple. Manejaba un auto viejo. Toda su riqueza la invertía en ayudar. Me dijo que el dinero que acumulaba sin compartir era dinero muerto. Solo tenía valor cuando se movía, cuando cambiaba vidas. ¿Qué pasó con él? Murió hace 10 años, pero mira. Su padre señaló los recortes. 30 años después de su muerte, sus fundaciones siguen operando. Ayudaron a miles, entre ellos a nosotros y a través de nosotros a ti, y ahora tú estás ayudando a otros. Su madre tomó la mano de Marcos. Hijo, construiste una empresa exitosa. Eso es admirable. Pero si tienes que elegir entre ser rico o ser significativo, elige significativo. El dinero desaparece, el impacto permanece. Marcos lloró esa noche en la casa de sus padres, liberando meses de tensión y confusión. Al día siguiente llamó a Sergio a su oficina. Voy a vender mi parte de la empresa. Sergio palideció. ¿Qué? ¿Tú la compraste? Busco otros compradores o vendemos a alguien externo, pero voy a salir. Esto es una locura. Tal vez. Pero es mi locura y por primera vez en 30 años estoy eligiendo lo que realmente importa. ¿Y qué importa tanto que vale destruir 15 años de trabajo? Marcos sacó su teléfono y le mostró la foto de Adrián en uniforme.
Esto importa. Y no es solo él. Son los cientos miles de niños como el que puedo ayudar si me enfoco completamente en eso. Sergio estudió la foto por un largo momento. Luego suspiró. Siempre supe que eras diferente, Marcos. Solo no sabía cuánto. Entonces, ¿lo harás? ¿Comprarás mi parte? Déjame pensarlo. Es una decisión enorme. Esa noche Marcos le contó a Aurora sobre su decisión. Esperaba que ella protestara, dijera que era demasiado, que no podía sacrificar tanto. En cambio, ella dijo, ¿estás seguro? Una vez que cruces esa línea, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de nada. Aurora asintió lentamente. Entonces, hazlo, pero prométeme algo. ¿Qué? Prométeme que no estás haciendo esto por culpa o por ego, que lo estás haciendo porque realmente es tu llamado. Marcos pensó cuidadosamente antes de responder. Pasé 30 años construyendo cosas que no me llenaban. Esta fundación, ayudar a ustedes, a otras familias, es la primera vez que siento que estoy haciendo lo correcto, no porque me haga sentir bien, aunque lo hace, sino porque siento que es para lo que nací. Entonces, adelante. El mundo necesita más personas dispuestas a arriesgar todo por lo que creen. Pero incluso cuando Aurora dijo esas palabras, Marcos vio preocupación en sus ojos. Ambos sabían que estaba a punto de saltar de un acantilado sin red de seguridad. Y mientras Marcos conducía a casa esa noche, una parte de él se preguntó, ¿qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si la fundación no funciona? ¿Qué pasa si termino sin empresa? ¿Sin fundación, sin nada? ¿Qué pasa si he cometido el peor error de mi vida? Las dudas lo persiguieron hasta el amanecer. Y cuando finalmente se durmió, soñó con Adrián pidiendo una casa al Papá Noel. Mientras Marcos desaparecía en la oscuridad, incapaz de ayudar. Despertó en sudor frío con el corazón martillando. Había dado el salto, ahora solo quedaba esperar para ver si volaba o se estrellaba. Durante 3 semanas, Marcos existió en un estado de limbo agotador. Las negociaciones con Sergio sobre la compra de su parte de la empresa se arrastraban entre abogados, evaluadores y consultores financieros. Cada día traía nuevas complicaciones, nuevos desafíos, nuevas dudas. Mientras tanto, seguía cumpliendo sus responsabilidades mínimas con la empresa, navegando reuniones como zombie. Su mente constantemente en otro lugar. Por las noches trabajaba en los planes de la fundación, escribiendo propuestas, contactando potenciales donadores, diseñando programas. Dormía 4 horas por noche si tenía suerte. Una mañana Alicia lo encontró en la oficina a las 6 de la mañana, habiendo pasado la noche ahí. Esto tiene que parar, señor Herrera. Va a colapsar. Estoy bien. No está bien. Mire. Ella le mostró su reflejo en el cristal de la ventana. Ojos inyectados en sangre, barba de 3 días, ropa arrugada. Parece que sobrevivió a un apocalipsis. Marcos rió sin humor. Así me siento. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a Aurora y Adrián? Marcos tuvo que pensar, 1 semana, tal vez 2. Llámalos, vaya a verlos. Recuerde por qué está haciendo todo esto. Esa tarde Marcos apareció en el apartamento de Aurora con ojeras profundas y 2 pizzas como ofrenda de paz por su ausencia. Adrián abrió la puerta y lo abrazó inmediatamente. Tío Marcos, desapareciste. El término tío era nuevo. Marcos sintió algo apretarse en su pecho. Lo siento, campeón. Trabajo. Aurora apareció desde la cocina secándose las manos. Su expresión pasó de sorpresa a preocupación cuando vio el estado de Marcos. Dios mío, ¿qué te pasó? Nada, todo, no lo sé. Comieron pizza mientras Adrián narraba emocionado sus últimas 2 semanas. Había hecho un amigo, Diego, que también amaba los dinosaurios. La maestra Patricia dijo que su letra estaba mejorando. Había aprendido a sumar hasta 20. Había dibujado una familia para clase de arte y la maestra la puso en la pared. ¿Puedo mostrártela?
Adrián corrió a su cuarto sin esperar respuesta. Aurora estudió a Marcos con ojos penetrantes. ¿Qué está pasando realmente? Marcos exhaló largamente. Estoy vendiendo mi parte de la empresa o intentando. Es complicado. Y mientras tanto, estoy tratando de lanzar la fundación, pero necesito financiamiento, además de mi dinero personal y los potenciales donadores. Quieren ver resultados primero, pero no puedo tener resultados sin fondos para empezar. Y respira. Marcos obedeció tomando aire profundo. Estás tratando de hacer demasiado muy rápido. Aurora dijo suavemente: Roma no se construyó en un día, pero cada día que no hago algo, hay familias sufriendo, niños durmiendo en la calle, madres muriendo de frío y eso no va a ayudarlos. Marcos, mírate, estás destruyéndote. Adrián regresó con un dibujo. Marcos, Aurora y él mismo de la mano bajo un sol brillante y un arco iris en la esquina escrito con letra infantil: mi familia. Marcos tuvo que apartar la mirada para que el niño no viera sus ojos humedecerse. ¿Te gusta? Adrián preguntó ansiosamente. Es perfecto. Marcos logró decir. Después de que Adrián se fue a dormir, Marcos y Aurora se sentaron en el balcón pequeño mirando las luces de la ciudad. Aurora le preparó té insistiendo que lo bebiera despacio. ¿Puedo contarte algo? Aurora comenzó. Cuando estaba en la calle solía tener este pensamiento recurrente. Pensaba, si tan solo pudiera conseguir $500, podría conseguir un cuarto, descansar una semana, recuperarme. Buscar trabajo adecuadamente, solo $500. Aurora, déjame terminar. Y me volvía loca porque $500 no era nada para algunas personas, pero para mí era imposible. Veía gente desperdiciando más que eso en una cena. Mientras yo no podía juntar ni un cuarto de eso trabajando trabajos informales mientras cuidaba a Adrián. Hizo una pausa tomando té, pero la verdad es que sí. Alguien me hubiera dado $500 sin más, probablemente no habría sido suficiente, porque el problema no era solo el dinero, era mi salud, la falta de habilidades comercializables. No tener referencias, el trauma de vivir en la calle. Era todo un sistema roto. Marcos escuchaba intensamente. Lo que estoy tratando de decir es que ayudar de verdad toma tiempo. No es solo dar dinero o recursos, es reconstruir personas desde adentro. Y no puedes hacerlo por cientos mientras te destruyes. Entonces, ¿qué debería hacer? Aurora sonrió tristemente. Empieza pequeño. Ayuda a una familia completamente, documenta el proceso. Aprende qué funciona y qué no. Después usa ese conocimiento para escalar, pero primero salva una vida correctamente. No a medias. Ya los tengo a ustedes. Exacto. Somos tu prueba de concepto. Termina con nosotros primero. Asegúrate de que estamos completamente de pie. Después usa nuestra historia para convencer a donadores. Muéstrales que sabes lo que estás haciendo. Era tan simple que Marcos se sintió tonto por no verlo antes. Estaba tratando de salvar al mundo antes de haber salvado completamente a una familia. Tienes razón. Generalmente la tengo. Aurora bromeó. Ahora ve a casa y duerme 10 horas. Pareces muerto viviente. Los siguientes días, Marcos ajustó su enfoque, dejó de presionarla fundación y se concentró en dos cosas: finalizar la venta de su parte de la empresa sin morir en el intento, y asegurarse de que Aurora y Adrián estuvieran verdaderamente estables. Habló con Milagros García, su amiga dueña de una confección, quien aceptó dar a Aurora un curso intensivo de 3 meses en técnicas de costura industrial. Si es tan buena como dices, tendré trabajo para ella. Después, prometió Mila. Marcos también compró una máquina de costura profesional e instaló en un rincón del apartamento de Aurora junto con hilos, telas de práctica, patrones. ¿Qué es esto? Aurora miraba la máquina con ojos enormes. Tu herramienta. Aprende a usarla. Practica. Construye un portafolio. Cuando termine el curso con Mila, tendrás opciones. Aurora tocó la máquina. Reverentemente. ¿Sabes qué soñaba hacer antes de quedar embarazada?
Diseño de modas. Diseño de ropa para niños, específicamente ropa bonita pero accesible. Porque cuando Adrián era bebé, toda la ropa linda era carísima y la barata se deshacía después de 2 lavadas. Soñaba con hacer algo en el medio. Entonces, hazlo. Aprende la técnica industrial con Mila. Practica aquí y cuando estés lista, diseña tu primera línea. En cuanto a Adrián, Marcos arregló clases extras de arte los sábados. El niño claramente tenía talento y nutrir eso podía cambiar su trayectoria de vida. También compró un kit de arte profesional con lápices de colores, acuarelas, crayones importados, papeles especiales. Adrián pasaba horas en el piso de su cuarto dibujando mundos enteros. Algún día voy a dibujar un libro, declaró Adrián, y la primera página va a tener nuestro dibujo cuando estábamos en la calle y tú llegaste. Marcos sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Lentamente la vida de Aurora y Adrián tomó una rutina estable. Aurora asistía al curso de Mila 4 días a la semana, practicaba en casa a otros 2 y descansaba 1. Comenzó a hacer trabajos pequeños para vecinos, arreglos, ajustes, dobladillos. Cobraba precios justos y la calidad de su trabajo se corrió la voz. Adrián prosperaba en el colegio. Sus calificaciones mejoraban constantemente. Hizo 3 amigos cercanos. Su maestra Patricia envió una nota diciendo que era uno de los estudiantes más esforzados que había tenido. Y Marcos, finalmente escuchando el consejo de Alicia y Aurora, comenzó a dormir mejor. Delegó más responsabilidades de la empresa en Sergio mientras se concretaba la venta. Se dio permiso de no tener todas las respuestas inmediatamente. Una noche, 2 meses después de la conversación en el balcón con Aurora, Marcos recibió una llamada de Sergio. Acepté la oferta. Compraré tu 50% de la empresa. Marcos sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. ¿Estás seguro? No. Sergio rió amargamente. Pero has dejado claro que tu corazón no está aquí y prefiero tener un socio comprometido o ninguno. Además, su voz se suavizó. He estado pensando en lo que dijiste sobre propósito y legado. Y tienes razón. Nunca me voy a morir dejando algo significativo solo administrando una empresa de consultoría. ¿Qué vas a hacer? Compro tu parte, mantengo la empresa estable y destino un porcentaje de ganancias para tu fundación, socio silencioso. Tú haces el trabajo de campo. Yo proveo fondos estables. Marcos no podía creerlo. Sergio, no te emociones. Es solo el 10% de las ganancias. Y lo haré porque tiene sentido financieramente como deducción de impuestos, no porque me hayas contagiado tu locura. Pero Marcos podía escuchar la sonrisa en la voz de Sergio. Algo había cambiado en su amigo también. La venta tomó otros 2 meses en concretarse legalmente. Pero finalmente, una fría mañana de marzo, Marcos firmó los papeles que oficialmente lo liberaban de la empresa que había construido desde cero. Alicia lloró en la reunión. ¿Qué voy a hacer sin usted? Trabajar para Sergio. ¿Quién es mucho mejor jefe que yo? Mentira. Usted es terrible pero tiene corazón. Sergio es competente pero tiene temperamento de ogro. Sergio resopló pero no lo negó. Cuando Marcos salió del edificio por última vez como propietario, sintió una mezcla extraña de pérdida y liberación. 15 años de su vida quedaban atrás. El futuro era incierto y aterrador, pero también lleno de posibilidades infinitas. Llamó a Aurora. Se acabó. Vendí mi parte. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera saltado de un avión sin paracaídas, pero también increíblemente vivo. Entonces, salta bien. Haz que valga la pena. Esa noche Marcos celebró de una manera extraña. Fue a la calle exacta, donde había conocido a Aurora y Adrián. Se paró en la acera mirando el lugar donde habían estado sentados. Un hombre pasó, vio a Marcos parado ahí y aceleró el paso. Probablemente pensó que era un loco, tal vez lo era, pero era un loco con propósito. Sacó su teléfono y escribió en sus notas.
Fundación Horizontes Nuevos, Plan de Acción. Ayudar completamente a Aurora y Adrián hasta independencia total. Documentar todo el proceso, usar su historia como modelo, empezar con 5 familias. Más el primer año, escalar basado en lo aprendido, construir algo que dure más que yo. Miró las luces navideñas. Era diciembre de nuevo, un año desde aquella noche que cambió todo. Aquí vamos. Susurró al viento y por primera vez en meses se sintió completamente en paz con su decisión. Había quemado sus naves. Ahora solo quedaba construir algo hermoso de las cenizas. La mañana después de vender su parte de la empresa, Marcos despertó con una sensación extraña. Por primera vez en 15 años no tenía reuniones programadas, ni correos urgentes, ni crisis corporativas que resolver. Era simultáneamente liberador y aterrador. Se duchó, preparó café y abrió su laptop. El balance de su cuenta personal mostraba la transferencia de Sergio. Su mitad de la venta de la empresa era una suma que nunca había imaginado tener cuando era niño. Suficiente para vivir cómodamente por décadas sin trabajar o suficiente para cambiar cientos de vidas. Sabía qué elegir. Llamó a Aurora. Temprano. ¿Puedo pasar hoy? Necesito documentar tu historia correctamente. Durante 3 horas, con una grabadora y un cuaderno, Marcos entrevistó a Aurora sobre cada detalle. Cómo perdió el trabajo. Las semanas buscando empleo, el desalojo, la decisión de vivir en la calle en lugar del refugio peligroso. Las noches llorando en silencio para que Adrián no la oyera. El miedo constante de que servicios sociales le quitaran a su hijo. Aurora lloró varias veces durante el proceso, pero insistió en continuar. Si mi historia puede ayudar a otras personas, vale la pena revivirla. Cuando terminaron, Marcos tenía docenas de páginas de notas, la narrativa cruda y honesta de alguien que había caído en el sistema y casi no sobrevivió. ¿Por qué necesitas todo esto? Aurora preguntó. Porque cuando vaya a buscar donadores, empresas dispuestas a dar empleo, instituciones que quieran colaborar, no puedo ir con teorías abstractas. Necesito tu historia. Necesito mostrarles exactamente cómo alguien puede caer y cómo puede levantarse con el apoyo correcto. El siguiente paso fue contactar a la periodista Valentina Sosa, conocida por sus reportajes de impacto social. Marcos la conocía vagamente de eventos corporativos, pero nunca habían trabajado juntos. Señor Herrera, Valentina atendió la llamada con curiosidad profesional. Me sorprende su llamada. Escuché rumores de que vendió su empresa. Los rumores son ciertos. Y quiero contarle por qué. Se reunieron en una cafetería. Marcos le contó toda la historia. La noche que conoció a Aurora y Adrián. La reunión de 15 millones cancelada. Los meses transformando sus vidas, la decisión de vender la empresa, los planes para la fundación. Valentina tomaba notas fervientemente. Esto es oro periodístico. Empresario exitoso deja todo para ayudar a familia en situación de calle. No quiero que sea sobre mí. Marcos interrumpió. Quiero que sea sobre el problema sistémico. Sobre cuántas familias están en la calle no por holgazanería, sino por colapso económico, sobre cómo la sociedad los hace invisibles, sobre cómo con el apoyo correcto pueden reconstruir vidas. Valentina lo estudió. La mayoría de la gente querría los reflectores. Los reflectores no ayudan a nadie. Quiero recursos, donaciones, alianzas, empresas dispuestas a dar empleos. Necesito que la historia mueva a la gente a actuar, no solo a sentir lástima. ¿Puedo entrevistar a Aurora y Adrián? Marcos vaciló. Tendrías que preguntarles a ellos. No voy a obligarlos. Aurora aceptó después de pensarlo cuidadosamente. Si sirve para que otras familias reciban ayuda, lo haré. La entrevista fue intensa. Valentina fue respetuosa, pero directa, preguntando detalles difíciles. Aurora respondió con honestidad brutal, sin endulzar la realidad de vivir en la calle. Adrián, ahora con 6 años, habló sobre cómo era tener frío todo el tiempo, como a veces tenía tanto hambre que le dolía el estómago, como le daba miedo dormir porque había ruidos extraños.
¿Y ahora? Valentina preguntó, ¿cómo es tu vida ahora? Los ojos de Adrián se iluminaron. Ahora tengo mi cuarto con dinosaurios y voy a la escuela todos los días y mamá está aprendiendo a hacer ropa muy bonita. Y el tío Marcos viene a visitarnos y me ayuda con las tareas. ¿Qué es lo mejor de tu nueva vida? Adrián pensó seriamente que mamá ya no llora cuando cree que estoy dormido. Ahora sonríe. Valentina tuvo que pausar la grabación para componerse. El artículo se publicó 2 semanas después. En la edición dominical del periódico más importante de la ciudad con foto de portada, Aurora y Adrián en su apartamento. Marcos de pie junto a ellos. El titular, el empresario que encontró su fortuna en la calle. La respuesta fue abrumadora. En 48 horas, el correo de la fundación que Alicia había configurado antes de irse de la empresa de Marcos recibió más de 200 mensajes, donaciones. Ofrecimientos de ayuda, empresas queriendo colaborar, familias en situaciones similares pidiendo apoyo. Marcos intentó responder a todos, pero era imposible. Contrató a una asistente. María Elena Torres, quien había trabajado en organizaciones sin fines de lucro por 10 años y sabía cómo manejar el flujo. Necesitas estructurar esto rápido, María Elena advirtió, el interés es alto ahora, pero se desvanecerá si no capitalizas inmediatamente. Marcos, con la ayuda de María Elena, diseñó un proceso de selección para familias, verificación de situación, evaluación de necesidades, plan personalizado de ayuda que incluía vivienda temporal, atención médica, capacitación laboral, apoyo psicológico y acompañamiento hasta independencia. La primera familia después de Aurora fue Leonor Vázquez, 40 años. Madre de 3 niños, 12, 9 y 6 años. Viviendo bajo un puente después de que un incendio destruyó su casa y el seguro se negó a pagar por tecnicismos legales. Sin ahorros y sin familia que pudiera ayudar, habían caído en la calle en semanas. Marcos aplicó todo lo aprendido con Aurora, alojamiento inmediato en apartotel, atención médica, ropa y suministros. Pero esta vez también contrató a una psicóloga, la doctora Carmen Estrada, quien evaluó y trató el trauma de vivir en la calle. La salud mental es tan importante como la física. La doctora Estrada explicó. Estas personas han vivido violencia, humillación, miedo constante. No se recuperan solo dándoles una casa. 2 meses después, Leonor tenía trabajo en una panadería, contacto conseguido por Sergio, quien resultó ser más involucrado de lo que admitía. Sus hijos estaban matriculados en escuela y estaban en proceso de conseguir apartamento propio. La segunda familia fue una pareja de adultos mayores, Fernando y Graciela Molina, quienes perdieron todo en un fraude de inversión que los dejó sin ahorros de retiro. Demasiado orgullosos para pedir ayuda a sus hijos adultos. Quienes tenían sus propios problemas económicos, habían terminado en la calle. Con ellos el enfoque fue diferente. Asegurar pensiones atrasadas que habían dejado de cobrar por no tener dirección fija, encontrarles vivienda accesible para personas mayores y conectarlos con servicios de salud especializados para la tercera edad. 6 semanas después, los Molina estaban en un departamento de un cuarto recibiendo pensiones regularmente y Fernando había conseguido trabajo de medio tiempo como guardia de seguridad en un edificio de oficinas. Cada caso era diferente. Cada familia requería un enfoque personalizado, pero patrones comenzaban a emerger. La mayoría no estaban en la calle por elección o vicios, sino por crisis económicas súbitas. Todos necesitaban apoyo médico y psicológico. No solo material. El acompañamiento constante era crucial. No podías darles recursos y desaparecer. La capacitación laboral tenía que ser práctica e inmediata, no cursos largos que prometían empleo eventual. La reintegración social era tan importante como la económica. Marcos documentaba todo meticulosamente. ¿Qué funcionaba, qué no? ¿Cuánto costaba cada familia en promedio? ¿Cuánto tiempo tomaba la transición a independencia? Después de 6 meses había ayudado a 8 familias completamente. 5 ya estaban independientes, 3 todavía en proceso, pero avanzando bien. Aurora estaba entre las independientes. Había terminado el curso con Mila con honores.
Mila le ofreció trabajo inmediato como supervisora de línea con salario de 2.000 mensuales más comisiones. Pero Aurora tenía otros planes. Quiero empezar mi propio taller, le confió a Marcos. Pequeño, solo yo y tal vez una ayudante. Hacer ropa de niños de calidad a precios accesibles. Como siempre soñé. Marcos consultó con un asesor de negocios. Estudiaron la viabilidad, diseñaron un plan de negocios, calcularon inversión inicial. Es riesgoso. El asesor advirtió. El mercado de ropa está saturado, pero no con lo que Aurora quiere hacer. Marcos contraargumentó. Ropa bonita, durable a precios medios. Hay un hueco ahí. Decidieron intentarlo. Marcos prestó. No regaló. Aurora insistió en un contrato formal con pagos mensuales, $8.000 para equipo básico, 2 máquinas industriales adicionales, mesa de corte, maniquíes, inventario inicial de telas. Aurora convirtió el segundo dormitorio de su apartamento en taller. Contrató a Patricia Ruiz, una mujer de 50 años que también había pasado por tiempos difíciles como ayudante. Los primeros 2 meses fueron terribles, casi sin ventas. Aurora trabajaba 14 horas diarias para producir inventario que no se movía. Marcos estaba preocupado de que el proyecto fracasara, destruyendo la confianza de Aurora justo cuando la había recuperado. Pero entonces una cliente compró un conjunto para su hija, le encantó y lo posteó en redes sociales. Una influencer mamá lo vio, lo compartió con sus 50.000 seguidores. Las órdenes explotaron. En una semana Aurora tenía pedidos para los próximos 3 meses. Tuvo que contratar una segunda ayudante. Las máquinas no paraban. No puedo creerlo. Aurora le mostró a Marcos la hoja de pedidos. Esto es real. Mi negocio es real. Adrián, ahora de 7 años, ayudaba organizando botones y midiendo telas después de la escuela. Se había convertido en el asistente junior, tomándose el trabajo muy en serio. Una tarde, mientras Marcos visitaba el taller convertido en caos productivo, Aurora lo llevó aparte. Necesito decirte algo. ¿Qué pasa? El próximo mes puedo empezar a pagarte el préstamo y vaciló, también quiero empezar a pagar el año de alquiler que cubriste, Aurora, no tienes que sí, tengo. No es orgullo tonto, es necesito hacer esto. Necesito probarme a mí misma que puedo pararme sola, que no necesito rescate constante. Marcos entendió. No se trataba de dinero, se trataba de dignidad, de autonomía, de completar su arco. De dependencia a independencia. ¿Cuánto puedes pagar sin afectar tu operación? Aurora había preparado números. Préstamo, otros 200 para el alquiler retroactivo. Puedo manejarlo sin problemas. Hecho. Mientras Marcos conducía a casa esa noche, se dio cuenta de algo profundo. Aurora ya no era su proyecto, era su colega, su igual, alguien que había caído y se había levantado con apoyo. Pero que ahora caminaba con sus propias piernas. La fundación tenía su primera historia de éxito completa, y no era solo que Aurora tuviera trabajo. Tenía su propio negocio, era emprendedora. Empleaba a otras mujeres, pagaba impuestos, contribuía a la economía. Esa era transformación real. Marcos organizó una celebración pequeña en el apartamento de Aurora. Invitó a las 8 familias que había ayudado, también a Sergio, Alicia, María Elena, la doctora Estrada Valentina, la periodista Isabel Méndez de la escuela, Mila de la confección. Adrián y los otros niños corrían por él. Apartamento jugando. Los adultos compartían comida y historias. Leonor Vázquez contó cómo sus hijos estaban prosperando en la escuela. Fernando Molina bromeó sobre ser el guardia de seguridad más viejo del edificio, pero también el más confiable. Cuando todos se fueron, solo quedaron Marcos, Aurora y Adrián. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Aurora recogía platos. Hace un año. Estábamos en una calle oscura, sin esperanza. Hoy tengo un negocio. Mi hijo va a una escuela increíble y acabamos de hospedar una fiesta en mi apartamento. Es real, no es surreal. Es lo que merecían. Desde siempre.
Adrián bostezó acurrucándose en el sofá. Tío Marcos, ¿vas a venir mañana? Si quieres, siempre quiero. Eres familia. Y ahí estaba. La palabra que Marcos había evitado. Conscientemente durante meses. Familia, no familia biológica. No familia legal, pero familia elegida, familia construida. Mientras se despedía esa noche, Marcos pensó en el artículo de Valentina. El titular había dicho que encontró su fortuna en la calle. No podían estar más equivocados. No había encontrado fortuna. Había encontrado propósito. Había encontrado conexión. Había encontrado razón para existir, había encontrado familia y eso valía infinitamente más que cualquier cuenta bancaria. 2 años después de aquella noche de diciembre, cuando todo comenzó, Marcos Herrera se paró frente a un grupo de 50 personas en el nuevo centro de la Fundación Horizontes Nuevos. El espacio, un edificio renovado en una zona accesible de la ciudad, zumbaba con actividad, oficinas para asesoría legal y financiera, aulas para capacitación laboral, consultorio médico y psicológico, área de juegos para niños. Cuando empecé esto, Marcos habló sin micrófono, su voz clara y firme. Pensé que estaba salvando a una familia. No tenía idea de que ellos me estaban salvando a mí. En la primera fila estaban Aurora, Adrián, ahora de 8 años, y las primeras 8 familias que la fundación había ayudado. Detrás de ellos las 34 familias adicionales que habían sido apoyadas en los últimos 18 meses. 42 familias en total, 173 personas cuyas vidas habían cambiado de dirección. Los números importan. Marcos continuó. Nos dicen que el 85% de las familias que ayudamos logran independencia completa en menos de un año. Nos dicen que el costo promedio por familia es $2,000. Nos dicen que cada dólar invertido genera 4 de beneficio económico cuando esas personas vuelven a trabajar y pagar impuestos. María Elena Torres, ahora directora ejecutiva de la Fundación, asintió desde el costado. Habían aprendido que los datos convencían a donadores tanto como las historias. Pero los números no capturan esto, Marcos señaló al grupo. No capturan lo que significa ver a un niño que dormía en la calle graduarse con honores. No capturan el orgullo en los ojos de una madre cuando abre su propio negocio. No capturan el momento cuando alguien que perdió toda esperanza la recupera. Sergio Rivas, sentado al fondo, sonrió discretamente. La empresa que ahora manejaba solo había crecido y cumplía religiosamente con su compromiso del 10% de ganancias para la fundación. El año pasado ese 10% había sido $200,000. Esta fundación no es mía, Marcos dijo firmemente. Es nuestra. Cada persona en esta sala la construyó con su historia, su lucha, su renacimiento. Y quiero que lo sepan, cada uno de ustedes importa. Cada vida transformada es una victoria. Aurora se limpió los ojos discretamente. Su taller había crecido. Ahora empleaba a 5 mujeres, todas con historias de superación. El mes pasado había facturado $15,000. Había pagado completamente el préstamo de Marcos 3 meses antes de lo proyectado. Adrián, sentado junto a su madre, dibujaba en su cuaderno. Como siempre, su última obra, un retrato de las personas en la fundación, había ganado un concurso estatal de arte infantil. El premio incluía una beca para clases avanzadas. Pero no estamos satisfechos. Marcos continuó, su voz ganando intensidad. Porque mientras estamos aquí celebrando, hay cientos de familias más en las calles, niños pidiendo imposibles, madres eligiendo entre comer o alimentar a sus hijos. Personas buenas y trabajadoras que cayeron por las grietas del sistema. Valentina Sosa, la periodista que había escrito el artículo original, tomaba notas. Estaba preparando un seguimiento para el aniversario de 2 años. Por eso hoy anuncio que abriremos una segunda sede de la Fundación en la ciudad norte y estamos en conversaciones para una tercera en la costa. Aplausos estallaron. María Elena ya estaba trabajando en la logística, pero escuchar a Marcos hacerlo oficial la llenaba de emoción.
Nada de esto habría sido posible sin cada uno de ustedes, Marcos concluyó, sin Aurora, que me mostró que el verdadero coraje es levantarse cada día cuando todo está en contra. Sin Adrián, me enseñó que la esperanza vive en lugares inesperados. Sin las familias que confiaron en nosotros cuando no tenían razón para confiar en nadie. Sin los donadores, empresas. Voluntarios que creyeron en esta visión, hizo una pausa mirando directamente a Aurora y sin la lección más importante de todas, que ayudar no es dar pescado ni enseñar a pescar, es darles la caña. Enseñarles la técnica, acompañarlos al río las primeras veces y después confiar en que pueden hacerlo solos. Aurora asintió, entendiendo la referencia a sus propias palabras meses atrás. Después del evento, mientras el grupo se mezclaba, comía e intercambiaba historias, Marcos encontró a Adrián en el área de juegos dibujando solo en un rincón. ¿Qué dibujas, campeón? Adrián le mostró. Era una línea de tiempo visual, comenzando con una calle oscura, iluminada por luces navideñas, pasando por escenas de hospital, escuela, apartamento, fiesta, taller de costura. Fundación, cada escena marcada con una estrella dorada. Es nuestra historia, explicó Adrián. De cuando no teníamos nada a ahora. Es hermoso. ¿Puedo escribir algo abajo? Claro. Con letra cuidadosa, Adrián escribió. Algunas personas llegan a tu vida como ángeles. No tienen alas, pero tienen acciones. Gracias, tío Marcos, por ser nuestro ángel y nunca rendirte con nosotros. Marcos tuvo que apartar la mirada, los ojos humedecidos, respiró profundo antes de poder hablar. Yo no soy el ángel, Adrián. Ustedes me salvaron tanto como yo los ayudé. ¿Cómo? Marcos se arrodilló a su nivel. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Yo estaba de camino a una reunión muy importante de mucho dinero. Adrián asintió. Si hubiera ido a esa reunión, habría ganado todo ese dinero. Mi empresa habría crecido más, sería más rico. Entonces, ¿por qué no fuiste? Porque miré tus ojos y vi algo más valioso que el dinero. Vi humanidad, vi un niño que se preocupaba por su mamá. Vi amor real y me di cuenta de que había estado persiguiendo cosas que no importaban mientras ignoraba lo que sí importaba. Adrián procesó esto seriamente. ¿Entonces te hice mejor persona? Marcos rió. Sí, campeón. Exactamente eso. Entonces estamos empatados. Tú nos ayudaste. Nosotros te ayudamos. La simplicidad perfecta de la lógica de un niño. Esa tarde Marcos llevó a Aurora y Adrián a un lugar especial, la calle exacta donde se habían conocido. Habían pasado 2 años, pero poco había cambiado físicamente. Mismas casas, mismas luces navideñas. Era diciembre de nuevo. Misma acera. ¿Por qué vinimos aquí? Adrián preguntó. Porque necesitaba recordar. Marcos respondió. Recordar dónde empezó todo. Recordar que esa noche 3 vidas cambiaron para siempre. Aurora tocó la pared donde habían estado sentados. ¿Sabes qué pensé cuando vi tu auto detenerse? ¿Qué? Pensé que solo estabas haciendo tiempo, que ibas a preguntar si estábamos bien. Tal vez dar algo de dinero y seguir, como todos los demás. Y cuando no seguí, no podía creerlo. Seguía esperando que dijeras, bueno, tengo que irme. Y desaparecieras. Incluso en el restaurante. En el apartotel durante semanas pensaba que en cualquier momento dirías que ya habías ayudado suficiente. ¿Cuándo dejaste de pensar eso? Aurora pensó cuidadosamente. ¿Cuándo compraste la máquina de coser? Porque no era solo darme algo, era invertir en mi futuro. Era decir, creo que puedes construir algo. Eso fue cuando supe que era real. Marcos miró la calle imaginando cuántas personas habían pasado por ese lugar exacto donde Aurora y Adrián habían estado. Cuántos los habían ignorado, cuántos habían mirado hacia otro lado. Él casi había sido uno de ellos. Tío Marcos. Adrián tiró de su manga. ¿Vas a seguir ayudando a más familias? Siempre, Adrián. Mientras pueda respirar, seguiré ayudando.
¿Y nosotros seguirás visitándonos? Marcos se arrodilló tomando las manos del niño. Escúchame bien, ustedes no son un proyecto, no son caridad, son mi familia y la familia no desaparece. Estaré aquí cuando cumplas 10, 15, 20 años, cuando te gradúes de la escuela. Cuando entres a la universidad, cuando tengas tu primera exposición de arte, cuando te cases, cuando tengas tus propios hijos. ¿Promesa? Promesa. Adrián lo abrazó fuerte. Aurora se unió al abrazo. Los tres parados en la acera donde todo había comenzado, bajo luces navideñas que parpadeaban suavemente. Esa noche Marcos regresó solo a su apartamento. Había vendido el penthouse lujoso y comprado algo más modesto, destinando la diferencia a la fundación. Se sirvió whisky y se sentó junto a la ventana mirando la ciudad. Su teléfono vibró. Mensaje de Aurora. Foto de ella y Adrián en pijama en su sofá. Buenas noches, familia. Te queremos. Marcos respondió con una foto del dibujo de Adrián que había enmarcado y colgado en su sala. Guarden mi lugar en el sofá mañana. Los quiero también. Pensó en los últimos 2 años todo lo que había perdido, la empresa que construyó desde cero, el estatus de empresario exitoso, la fortuna que había acumulado gran parte ahora en la Fundación O. Ayudando a familias y todo lo que había ganado. Propósito real, conexiones humanas profundas, el amor de una familia que eligió, la satisfacción de ver vidas transformadas, la paz de saber que su existencia importaba. No era un trueque equitativo. Había ganado infinitamente más de lo que había perdido. Su celular sonó. Sergio, ¿viste las noticias? El alcalde quiere reunirse contigo. Está considerando hacer alianza oficial entre la ciudad y tu fundación. En serio, los números no mienten, Marcos. 42 familias fuera de la calle, la mayoría ahora pagando impuestos, contribuyendo. Es mejor que cualquier programa gubernamental. Quiere replicar el modelo a nivel municipal. Marcos sonrió. Agenda la reunión. Después de colgar, Marcos caminó por su apartamento modesto. Paredes llenas de fotos, Aurora en su taller, Adrián en su exposición de arte, las familias de la fundación en diversos eventos, cada imagen capturando un momento de transformación. Un instante donde la desesperanza se convirtió en esperanza. En la cocina, clavado con imán al refrigerador, estaba el dibujo original de Adrián de aquella primera noche, el pedido al Papá Noel por una casa. Marcos lo tocó suavemente, recordando al niño de 5 años con ojos demasiado viejos para su edad, pidiendo algo tan básico como refugio del frío. Ese niño ahora dormía caliente en su cama, soñando con ser artista, rodeado de amor y oportunidades, y había otros niños, docenas, pronto cientos, que tendrían la misma oportunidad. Marcos había pasado 30 años construyendo una carrera impresionante, acumulando dinero, persiguiendo el éxito tal como la sociedad lo definía. Había ganado todo excepto lo que realmente importaba. Le tomó 5 minutos, un encuentro casual en una calle decorada con luces navideñas, un niño pidiendo un imposible, una decisión instantánea de detenerse para encontrar lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Propósito, conexión, amor. Familia. No había sido un trueque perfecto. Había noches cuando dudaba, cuando extrañaba la simplicidad de su vida anterior, cuando el peso de tanta responsabilidad lo aplastaba. Pero esas dudas desaparecían cada vez que veía a Adrián sonreír, cada vez que Aurora compartía otra victoria de su taller, cada vez que una familia se graduaba del programa de la fundación, caminando con sus propias piernas hacia un futuro que habían construido ellos mismos. Ese era el precio de la paz. Responsabilidad infinita, preocupación constante, inversión emocional total, y valía cada segundo. Marcos apagó las luces y se dirigió a su habitación. Mañana habría otra familia que ayudar, otra crisis que resolver, otra vida que transformar. Pero esta noche se durmió con una sonrisa, sabiendo que había hecho exactamente lo correcto. Había encontrado su propósito y ese propósito tenía nombre: humanidad, compasión, amor en acción. No era solo sobre rescatar personas de la pobreza. Era sobre recordarles y recordarse a sí mismo que cada vida importa. Cada persona tiene valor.
Cada uno merece una segunda oportunidad. Y mientras Marcos se deslizaba hacia el sueño, su último pensamiento fue simple pero profundo. Esto es lo que significa estar verdaderamente vivo. Mensaje final. La verdadera riqueza nunca estuvo en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. El legado que importa no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas, en esperanzas restauradas, en el amor que elegimos dar sin esperar nada a cambio, porque al final salvar a otros es la única forma de salvarnos a nosotros mismos.